Pocos lugares encierran tanto significado para la cultura mexicana como el Zócalo de la Ciudad de México, un monumental espacio público rodeado por algunos de los más emblemáticos hitos urbanos de la urbe, que en conjunto constituyen una de las plazas públicas más impresionantes y grandes del mundo. Los antecedentes del Zócalo nos remiten a los tiempos prehispánicos, ya que desde entonces en el sitio que actualmente ocupa esta plaza ya existía un espacio abierto que formaba parte del centro ceremonial de la ciudad de la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlan. A la llegada de los españoles, estos respetaron parte de la traza que había tenido la antigua capital y ensancharon este espacio público, dando inicio a la construcción del Palacio del Virrey, que es el actual Palacio Nacional, en donde lo que había sido el Palacio de Moctezuma, al oriente de esta plaza, mientras que en el sector norte se destinó un solar a la construcción de la Catedral Metropolitana, donde anteriormente se encontraba parte del Templo Mayor Azteca. En el flanco poniente se establecieron varios comercios que posteriormente dieron origen al llamado Portal de Mercaderes, y finalmente en el extremo sur de la plaza se construyó el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. El Zócalo ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia, ya que los edificios que en él se encuentran han sido varias veces demolidos o remodelados. La plaza ha tenido áreas verdes, monumentos, fuentes e incluso un mercado, el Parián, que durante la época virreinal funcionó en la esquina suroeste de la misma y donde era posible encontrar telas, vajillas, moda, entre otras mercancías provenientes de la Nao de China. Esta plaza, más allá de ser la sede del poder político, económico y religioso de México, así como de ser un espacio donde se mezcla el pasado indígena y virreinal con más de 4 siglos de historia, es también el lugar donde el pueblo de México se reúne para celebrar fiestas o manifestaciones. Es el lugar donde los mexicanos forman parte de la historia en tiempos prehispánicos con los ritos y ceremonias religiosas aztecas, o en el virreinato con las proclamaciones de reyes y virreyes, y en la época independiente en las celebraciones del Día de la Independencia, bienvenidas a jefes de Estado, protestas o eventos culturales. De esta manera, el Zócalo de la Ciudad de México es el corazón de una cultura y cada latido un día de su historia. El Palacio Nacional es considerado inmueble emblemático de la ciudad mexicana y ha sido escenario de acontecimientos que han marcado el rumbo del país. Sus cimientos se remontan a la época prehispánica, pues ocupa el lugar donde estuvieron casas nuevas o casas reales del emperador Moctezuma, sobre cuyas ruinas el conquistador Hernán Cortés edificó su palacio, y posteriormente la corona española lo adecuó para instalar el Palacio Virreinal, que con la independencia se convirtió en el Palacio Nacional. Alberga 443 años de historia. El edificio fue construido en 1563. Después de la conquista de la Nueva España, el uso original del palacio fue alojar a los virreyes, siendo el segundo virrey, Luis de Velasco, el primero en residir en él. Más tarde, el palacio fue reformado para albergar también a los tribunales y a la cárcel de la Corte Real. El edificio original, de aspecto medieval, fue tomando su aspecto actual de construcción barroca. En 1821, el palacio fue renombrado al ser consumada la independencia de México, adoptando entonces el nombre de Palacio Nacional, pues en el edificio se albergaban los 3 poderes del país: ejecutivo, legislativo y judicial. Estos 2 últimos emigrarían a otros recintos dentro de la misma ciudad más adelante. Maximiliano de Habsburgo le cambió su nombre temporalmente a Palacio Imperial. Al terminar el Segundo Imperio en 1867, el inmueble volvió a llamarse Palacio Nacional, nombre que prevalece hasta nuestros días. En el Museo Nacional de Antropología se reúnen los restos del pasado y la vida indígena del presente, formado por las colecciones arqueológicas y etnográficas recolectadas desde el siglo XVIII, cuando surgió el interés por aquellos pueblos destruidos por el encuentro de 2 mundos.
Luego de los nacionalismos pre- y post-revolucionarios que impulsaron la investigación de lo prehispánico y el interés cultural que despierta en todo el mundo el descubrimiento de las civilizaciones de la antigüedad. Al reunir dentro de sus muros no solo piezas arqueológicas, sino también restos humanos, objetos de culto, objetos de la vida cotidiana, joyería, atuendos magníficos, casas hechas por los indígenas, ofrendas, todos ellos en conjunto son un tesoro de la humanidad. Al recorrer sus recintos es posible decir que nos encontramos en un templo gigantesco y simétrico. El museo permite la experiencia de dos mundos, pasado y presente, y recibir dos sensaciones, la intensidad interior y el descanso exterior, e ingresar a dos esferas de la realidad, las colecciones de arqueología en la planta baja y el mundo indígena en la superior. Por su planta arquitectónica, las salas se agrupan en torno a un patio central de grandes dimensiones y al exterior se rodea de jardines. Se ingresa a un vestíbulo gigante que da paso a la entrada triunfal con un monumento sombrilla fuente, al centro de un estanque que refleja los cielos, muros de poesía y en todo el perímetro una celosía que como espejo mágico oculta el interior y privilegia a quienes ascienden al primer piso. El zoológico de Chapultepec está involucrado con diversos proyectos de conservación, sobre todo en la reproducción en cautiverio de especies como el conejo de los volcanes, lobo mexicano, ocelote, panda gigante, oso de antifaz, borrego cimarrón y ajolote de Xochimilco, a través de métodos naturales y artificiales con este propósito. Es considerado uno de los zoológicos más visitados del mundo. Al año recibe más de 5.5 millones de visitantes, incluyendo estudiantes de todo el país. Hoy el zoológico de Chapultepec tiene un nuevo hospital y laboratorios. Cuenta además con un proyecto para un nuevo centro de atención para visitantes y área educativa que incluirá una biblioteca, centro de exposiciones y un auditorio. El zoológico de Chapultepec es una de las instituciones recreativas más populares de la Ciudad de México, tanto para los habitantes de esta como para los turistas nacionales y extranjeros. Es considerado un centro de integración social, familiar e intergeneracional que forma parte de nuestra historia, por lo que puede considerarse como zoológico nacional. Ha evolucionado a través de su historia y al comienzo del siglo XXI sus principales objetivos son la recreación, la educación, la investigación y la conservación de las especies.